El ejercicio físico es sugerido prácticamente en todas las especialidades médicas para mejorar los parámetros de salud de los pacientes. Hoy quiero tocar el tema de la presión arterial porque mucho se dice que no hay que hacer esfuerzos, ¿sí? Solamente hay que caminar y casi con pincitas, lo cual no es del todo cierto. El ejercicio tiene muchos beneficios y de acuerdo a la evaluación, a la prescripción, control y supervisión del entrenamiento, se pueden ir implementando esfuerzos mayores que sean controlables y que no pongan en riesgo la integridad de la persona. Bienvenidos. Efectos del ejercicio sobre la presión arterial. Recordemos que el ejercicio físico es la intervención terapéutica, ¿sí? O con efectos terapéuticos que tiene el mayor impacto. No existe ni una sola intervención de carácter farmacéutica, ¿sí? Terapéutica de la que me digan que tenga los mismos beneficios o mayores que el ejercicio físico. No existe. Y yo creo que no va a haber en los próximos 300 años. No van a poder encapsular, empastillar, inyectar tantos beneficios como lo hace el ejercicio físico. Hablando propiamente de la presión arterial, es cierto que el ejercicio físico tiende a demandar trabajo de nuestro corazón, de todo el sistema de arteria, de venas de nuestro cuerpo, de los músculos, de los pulmones, etcétera, etcétera. Por lo tal, cuando se tienen casos de hipertensión arterial, no se sugiere ejercicio físico. Aquí hay algo muy importante. Primero, la persona tiene que ser evaluada, ¿sí? Y, si tú eres paciente, chécate la presión antes de entrenar. Si tú eres entrenador, debes de sí o sí checar la presión a tus entrenados antes de comenzar la sesión. Esto es muy importante. Tal vez hay personas jóvenes que pues no van a tener ningún tipo de patología, pero es cierto que ya a los 30, 35, 40, pues el chequeo médico es necesario, pero muchas veces la persona no asiste a consulta médica como debería. Y la realidad es que nos ve más a nosotros como entrenadores que a su propio médico. Entonces debe estar muy bien capacitado en esta área para poderlos atender de manera eficiente. Y ya de los 40 años en adelante, pues ni hablamos, porque realmente una gran parte, tristemente, de esa población tiene alguna patología. Y aunque ellos se sientan bien, podemos hablar de la sarcopenia, en otro momento podemos hablar de la diabetes, podemos hablar de la dislipidemia y podemos hablar de la hipertensión arterial. Normalmente, si tienen un instrumento automático, porque es el que tal vez tengas en casa, que metes tu bracito y te checa la presión arterial, puedes ver dos numeritos, ¿sí? Uno en la parte de arriba y otro más abajito, y normalmente la presión normal es 120/80. Claro, esto debe de irse validando a través del tiempo. Habemos personas que tenemos una presión baja que para nosotros es normal, 110/70, ¿sí? O 110/60, muchos, 115, etcétera. Y los pequeños cambios de 10 numeritos, ¿sí? Que en realidad tiene su unidad de medida, no nos vamos a meter esos términos para no marearlos, pero quiero que veas esto. Si tú tienes en tu aparatito, en tu manómetro automático, dice 120, y a lo mejor tienes mareos y demás, si te tomas la presión y dice 130, ve al médico, ¿sí? Porque puede ser que esa presión pues no sea adecuada para ti. Claro, existen tablas donde de acuerdo a cada país, a las condiciones de la población, pues se tienen números superiores, números inferiores, pero es un promedio para que se puedan dar una idea. Personalmente me he topado con pacientes que tienen 160, 170, 180, y es que es nuestra responsabilidad como entrenadores, y es la de ustedes, si entrenan por su cuenta, irse al médico de inmediato. No pueden entrenar así porque el ejercicio físico va a hacer que les aumente la presión en ese momento por el esfuerzo, o a lo mejor ni lo sabes y la sesión va a ser durísima, y porque vas a hacer HIIT o vas a entrenar algún gimnasio de CrossFit o demás. Y eso sí te puede causar problemas de salud. Entonces, es lo primero, checa tu presión, ve al médico y si estás bien, sigue entrenando, ¿sí? Si tienes algunas mediciones altas, como las que te mencionaba hace rato,
tienen que meterte en un protocolo de intervención médica. Una vez que se vaya regulando, ¿sí? que logren estabilizarla, que eso prácticamente es en poco tiempo, o sea, en poco tiempo de ingesta del medicamento se puede regular la presión arterial, porque es muy importante hacerlo. Entonces, el entrenamiento tiene que ir bien dosificado, tenemos que encontrar intensidades de entrenamiento interesantes. Por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, se habla mucho de no trabajar a más del 50% del 1RM. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú cargabas en tu espalda 100 kilos, ¿sí? A una repetición porque era tu esfuerzo máximo, bueno, trabaja a 50 kilos, ¿sí? Que es el 50%, y quédate lejos del fallo muscular, ¿sí? Para que no le exijas demasiado a tu cuerpo, en este caso a tu corazoncito. Eso es lo primero a tener en cuenta. Ahora, los efectos terapéuticos. La presión arterial es un tema bien lindo, un tema de estudiarse demasiado, y hay un, por llamarle subtema, o algo que se estudia mucho, que es la disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial son células que están en las arterias, ¿sí? Que forman el endotelio. ¿Sí? Vamos a llamarle esas arterias y esos tubitos por los que pasa la sangre. Esas células necesitan una molécula que se llama óxido nítrico. Ese óxido nítrico necesita de otra molécula para sintetizarse, ¿sí? Normalmente se encuentra una molécula que no funciona bien que se llama ENOS, que es una molécula para sintetizar óxido nítrico sintasa endotelial, ¿sí? Y se le llama que está desacoplada, es el término adecuado. No nos vamos a meter a estudiar específicamente ese tema, pero lo que sí quiero compartir es que se tiene muchísima evidencia de que el ejercicio físico ayuda a regular esa disfunción endotelial y a largo plazo va a ayudar a regular esa presión arterial. No solamente es regular la presión arterial, porque sí, debe de haber, como lo he venido diciendo en varios videos, una intervención multidisciplinar e interdisciplinar. Es decir, o sea, médico, entrenador, nutriólogo, psicólogo, fisioterapeuta, pero deben de estar relacionados entre ellos. Por separado pueden funcionar, pero no es lo adecuado. Todos deben de estar en comunicación, deben de estar en la misma sintonía, por llamarle de alguna forma, para que lleven a ese paciente a un buen estado de salud. Pero dejando claro que el entrenamiento físico es seguro si se evalúa bien a la persona, se prescribe bien, se va controlando durante la sesión de entrenamiento el esfuerzo y es supervisado, ¿sí? Porque ahí lo marco porque el control lo puede llevar la persona, pero también si se tiene un profesionista supervisando la sesión, pues es muchísimo mejor, ¿sí? O sea, los objetivos se alcanzan mejor, se mantiene motivada la persona, también se puede disminuir el riesgo de lesión, que la lesión tiene muchísimos factores, ya hablaremos de ellos en otro video, pero eso es muy, muy importante. Y debemos de recordar que las modalidades de ejercicio son seguras. Teniendo hipertensión se puede entrenar fuerza con las condiciones que ya hablé hace un ratito, se puede entrenar resistencia, ¿sí? Y de acuerdo a la progresión de la persona, sí se le puede llevar hacia una alta intensidad, siempre y cuando se le mida la presión arterial, ¿sí? Y de ver cómo vuelve a su normalidad. Es decir, la presión debería de medirse antes, durante los esfuerzos, sobre todo si ya estás en un momento te digo, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, sí se puede hacer. ¿Sí? Siempre y cuando lo controles, pero debes de traer el baumanómetro, ¿sí? Tu estetoscopio ahí a la mano para poder hacer la medición adecuada, ¿sí? Y pues, no quererlo hacer siempre, ¿no? Hay momentos para hacerlo porque es de beneficio, junto con el entrenamiento de velocidad, de coordinación, de flexibilidad. Obviamente debe de hacerse lo mejor posible y con este trabajo multidisciplinar. Con esto no quito mérito a otras intervenciones. Por ejemplo, se sugiere mucho, váyase a una clase de yoga, ¿sí? Y que no se pare de cabeza, por ejemplo. O váyase a una clase de flexibilidad porque es ligerito. Tienen su beneficio, pero hay que perderle el miedo a las demás intervenciones. Reitero, con el trabajo multi e interdisciplinar, con la autorización médica, con un profesionista capacitado, sobre todo en la ciencia del deporte, porque es una profesión muy usurpada, ¿sí? Que debes de verificar que la persona que te entrene tenga título universitario y cédula profesional.
¿sí? Para poder ejercer. Alguien que estudia un diplomado difícilmente va a tener las competencias pertinentes para llevarte. No existe en México una especialización en entrenamiento de la salud, tristemente, esperemos que en unos años lo haya, pero al menos es lo que se debe de buscar. Que tu nutriólogo tenga título, cédula profesional, tu fisioterapeuta, y que entre todos te lleven a ganar y a restaurar tu estado de salud. Espero que te haya agradado el tema del día de hoy. La presión arterial es un tema que me fascina. He podido trabajar con gente que tiene diagnosticada hipertensión arterial, pero que los hemos llevado a un nivel de regulación que toman muy poco medicamento, que pueden entrenar fantásticamente y que incluso son algunas personas de la tercera edad y están maravillosos, ¿no? Y que muchos médicos se sorprenden, ¿no? Y a veces por ignorancia dicen, ah, qué bueno, porque ha sido por ciertos medicamentos, cuando la realidad es que sí, sí tienen su efecto, pero los hábitos de entrenar, descansar bien, gestionar mejor el estrés, comer mucho mejor, tener relaciones sociales saludables, bueno, todo eso tiene un impacto súper enorme en la salud. Recuerda que puedes dejar tus comentarios aquí en el video, suscríbete al canal si así lo sientes, puedes activar la campanita. También puedes escribirme tus sugerencias de temas a tratar aquí en los videos a rodrigo@rodrigoalbistegui.com y me puedes encontrar en redes sociales como @rodrigoalbistegui, tanto en Instagram como en Facebook. Y sin más, recuerda que el cuidado de tu cuerpo físico no tiene principio ni fin, es infinito.